no tan largo ni tan elegante, ¿verdad? Simplemente aquí podemos ver el título, Salvos por Gracia, y el tema es el impresionante regalo. Porque de verdad que ahorita que cantábamos el canto de la sangre de Cristo tiene poder, casi muy poco lo cantamos, ¿verdad? Y esta vez que lo cantamos, de verdad que me recordaba todo este pasaje que estaba estudiando hace un rato. Me recordaba todo este pasaje, de verdad que aquí ves el gran amor o el impresionante amor de Dios, el impresionante regalo de Dios que nos ha dado. Amén. Amén. No porque lo mereciéramos, sino por su gracia. Entonces podemos ver, aquí dice que la salvación es por gracia mediante la fe. Amén, mediante la fe. ¿Por qué tocó otra vez el capítulo 2? Ayer lo leíamos. Bueno, porque venimos estudiando también el libro, la carta a los Efesios. Ya estudiamos el capítulo 1. El capítulo 1 también lo estudiábamos, que primero el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Quién nos bendijo? Dice. Aquí pudimos ver que está la Trinidad de Dios, porque dice que el Padre nos escoge, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo se nos ha dado como las arras del sello de Dios para nuestra herencia. O sea, podemos ver ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, la preciosa Trinidad de Dios. Eso lo vimos del 1 al 14. Y luego del 15 al 22, ahí vimos la oración del apóstol Pablo a los lectores. ¿Sí? La oración del apóstol Pablo, de cuál es nuestra esperanza. ¿Qué esperanza tenían los cristianos? Entonces, por eso ahora, por consecuente, pues toca el capítulo 2. Amén. Amén. Bendito Dios. Entonces, la historia de la humanidad ha demostrado que el hombre no es capaz de crear una sociedad justa y libre y tranquila. El hombre en sí mismo está fuera de sus cabales. Sin Dios, el hombre, por más que se diga, no, pues es que este sí es sabio, este sí ha estudiado, podemos ver que sin Dios está fuera de Dios. ¿Sí? Y con este panorama que tenemos de fondo, que hemos leído, el apóstol Pablo nos manda a reflexionar en este pasaje que hemos leído, Efesios 2. Primeramente podemos ver que nos dice con esa reflexión, con ese pesimismo que nos dice de cuál es la condición del hombre o cuál era la condición del hombre. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego nos lleva, aleluya, de muertos en nuestros delitos y pecados, nos lleva a la altura de la gloria de Dios. Porque ahí mismo en el verso 6 dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bendito Dios. Entonces, aquí podemos ver que nos muestra que el hombre por naturaleza, lo que puede llegar a ser por gracia de Dios, en el capítulo 1, como les acabo de resumir lo que hemos visto en estas últimas semanas, ¿sí? Pablo orando por los lectores para que Dios nos diera ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Eso nos dice en el capítulo 1, verso 17. Es la oración del apóstol Pablo para los lectores. Para que de esta forma pudiéramos llegar a entender las riquezas de la herencia que nos espera en el cielo. O sea, que nosotros los que estudiamos esta palabra podamos ver cuáles son esas riquezas que nos espera en el cielo, cuál es nuestra herencia. Cuando hablamos de herencia, pues es bonito, ¿verdad? Porque si me dijeran, no, pues ahí te dejaron un testamento, lee, porque pues te dejaron un terreno, una casa, digo, no, pues sí, me dejaron una herencia, ¿verdad? Amén. Asimismo aquí Pablo oraba para que nosotros nos pudiéramos dar cuenta cuáles son esas riquezas de esa herencia, de lo que esperamos nosotros, los cristianos. Amén. Dice, y la supereminente grandeza de su poder, que estaba a la disposición de todos y de lo que Dios había hecho. Esa demostración histórica al llevar a su hijo, al levantar más bien a su hijo de entre los muertos y exaltarlo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Capítulo 1, 21. Eso nos dice ahí. Inmediatamente después de esta oración, el apóstol Pablo les recuerda a los creyentes de Éfeso la condición de la cual Jesús los salvó. De igual manera, nosotros no se nos debe de olvidar cómo era nuestra vida bajo la esclavitud del pecado. O sea, cómo era nuestra vida antes de venir a Cristo. Estábamos esclavos por el pecado. Vivíamos bajo esclavitud del pecado. Entonces no se nos debe de olvidar eso. ¿Por qué? Porque esos recuerdos son la mejor motivación para darle gracias a Dios, para darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Sí? En la oración de mi hermana Lucia ahorita aquí en el canto, ella le agradecía al Hijo de Dios Jesús por lo que ha hecho, porque sin Él no estuviéramos aquí. Entonces no se nos debe de olvidar nosotros de dónde Dios nos sacó, cómo estábamos esclavos antes del pecado. Todos venimos de un trasfondo, a lo mejor de pecados diferentes, pero todos venimos de una esclavitud. ¿Sí? Todos venimos de que, ay, pues yo no puedo dejar ese pecado, no puedo el otro, y todos venimos de esa manera. Entonces no se nos debe de olvidar de dónde Dios nos sacó. Por eso es que el apóstol Pablo empieza diciendo, y Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aleluya, porque esa será nuestra arma, nuestra mejor motivación de que cada día que vengamos a Cristo a postrarnos, le agradezcamos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Amén. Sí, entonces pues llegamos en este capítulo 2 y encontramos, amén, y nos encontramos con este verso. Bendito Dios. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como punto número 1 tenemos lo que somos por naturaleza. Por naturaleza éramos hijos de ira, dice su palabra. Ahorita lo vamos a leer. Éramos hijos de ira. El apóstol Pablo comienza haciendo una descripción, como les digo, pues devastador, demoledor, sobre la condición humana.
¿sí? Cuando estábamos apartados de Dios. Aleluya. Y todos estamos incluidos en esa muerte. Sí, porque dice cuando estabais muertos. O sea, eso nos incluye a todos nosotros. Lo mismo que los demás, porque ahí lo podemos ver también en el 3, creo, sí, dicen los mismos, sí. Y éramos, dice, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. O sea que no hay o no había ninguna diferencia. Lo mismo que los demás, también estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Nos incluye a todos. Porque no conocíamos la palabra, así es. ¿Sí? Entonces, en los 3 primeros capítulos, también en Romanos, también lo escribió el apóstol Pablo, desarrolla el mismo argumento o argumenta lo mismo. Amén. Dice que ahí incluye los judíos y los paganos, ¿sí? Y finalmente a toda la humanidad. Son culpables ante Dios por sus pecados. Romanos 3, 9 al 12, Josué, por ahí, por favor, para que no te duermas. Romanos 3, 9 al 12. Ahí nos dice de cuál era la condición también de todos los seres humanos. Por eso digo que estábamos incluidos ahí. Capítulo 3, versículo del 9 al 12. Amén. No hay justo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí está, o sea, todos. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice. O sea, ahí cuando el apóstol Pablo decía esto, incluía a los judíos, incluía a los gentiles y finalmente pues a toda la humanidad. Somos culpables ante Dios por nuestros pecados. Por supuesto que muchas personas pues no les parece este diagnóstico o este dictamen o esta valoración o este resultado, lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Algunos dicen, sí, pues sí, yo sé que hay áreas, ¿no?, de mi vida que necesitan de ciertos cambios, pero de ninguna manera aceptan el resultado que nos coloca como muertos, o sea, muertos sin posibilidad de recuperación. Ellos pues no se ven tan mal, dicen, no, pues soy malo, pero no tanto, soy medio bueno. Pero aquí la palabra nos dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Santo. No hay. ¿Sí? Otros piensan que el hombre pues tiene un buen corazón y que en tal caso hay que hacer algo, o sea, alguna buena obra social o una buena educación para que brote, ¿no?, y se manifieste en el ser humano el corazón bueno. Amén. Pero podemos ver, de acuerdo a la palabra que estamos leyendo, pues nada de eso te hace bueno. Y aún así, aunque hemos venido a Cristo, pues no somos buenos. Bueno solamente hay uno, ¿verdad?, que es Dios. Sí, y ese es el problema
de no tener un diagnóstico correcto del origen y la gravedad de la situación de la humanidad. ¿Sí? La humanidad quiere solucionar y le lleva a tomar decisiones equivocadas. Sí, porque cuando alguien está enfermo de gravedad, ¿verdad?, requiere de un remedio, pues bueno, radical. ¿Sí? Mientras el hombre siga poniendo remedios superficiales e ineficaces, pues nada de esto va a solucionar, ¿verdad? Porque quiere tapar un poquito de que dice, bueno, pues sí, soy un poco malo, pero pues no soy tan malo, no creo que Dios me mande al infierno. No he matado a nadie, me porto bien, le doy comida a los pobres, pues de repente ayudo a alguien. O sea, al final no creo que Dios me mande al infierno, soy un poco bueno. Sí, pero mientras el ser humano siga pensando de esa manera, seguirá fracasando al no reconocer la gravedad de su condición. Sí, por supuesto que una mejor educación es deseable, es bonito. Igual que las leyes, pues queremos que nuestro presidente gobierne justamente, ¿verdad? Con justicia. Pero todo ello no nos podrá rescatar o no podrá rescatar al ser humano de su estado de muerte espiritual. Amén. Como segundo punto tenemos, estábamos muertos, dice, estábamos muertos. ¿Sí? Así como dice mi hermana Anita, la muerte, pues dice que estábamos muertos porque no conocíamos la palabra. ¿Es verdad? ¿Sí? Entonces la muerte a que se refiere aquí es la separación de Dios. Estábamos separados de Dios. Amén. ¿Sí? Esto queda bien definido, ilustrado en la parábola del hijo pródigo. Lucas 15:32, por ahí Josué, por favor, pues ahora sí el único lector. Santo Dios. ¿Sí? La parábola del hijo pródigo, cuando en su regreso al padre, pues lo que le dice su padre, ¿verdad? Lucas capítulo 15, 15, verso 32. versículo 32. Amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Amén. era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Santo. Amén. Gloria a Dios. Sí, Nada más ese versículo, sí. Porque era muerto y ha revivido. Revivido. ¿Sí? Entonces por eso dice, estábamos muertos, estábamos como el hijo pródigo, estábamos alejados, muertos. Entonces cuando regresa el hijo pródigo a su padre, pues dice que le hacen una fiesta y le dice al hermano mayor, este es tu hermano, estaba perdido, estaba muerto y ha revivido y ha venido a mí, o sea, le voy a hacer una fiesta. Es la descripción de que nosotros, dice, estábamos muertos, estábamos alejados de Dios, estábamos separados de Dios. Amén. Amén. Estábamos separados de Dios porque desde la caída de, bendito Dios, de Adán y Eva, como sabemos, la palabra de Dios nos enseña que le dijo a Adán y a Eva que ese árbol no comieran, de ese fruto más bien. El árbol, pues cómo se lo van a comer, ¿verdad? Es muy grande. No, el fruto. La Sí. fruta. El fruto del árbol. Amén. Sí, el árbol no, el fruto. Así que no comieran. Porque les dijo ciertamente, pues, morirán, ¿verdad? Y pues podemos ver que ellos fallaron en ese huerto. O sea, ellos murieron, al fallar ellos murieron.
ese mismo día, esa misma hora, ese mismo instante. ¿Sí? Fue una muerte espiritual. Y muchas veces platicamos sobre este caso, ¿verdad? Y así es como entró la muerte. Y ahora pues por ley uno tiene que morir. ¿Sí? Por ley. O sea que no hay otra forma a menos que haya un arrebatamiento antes que nosotros muramos, ¿verdad? Pero si no, pues esa es la ley. No hay otra forma de pasar a la eternidad con Dios. No hay otra forma. Entonces esa es la consecuencia cuando entra el pecado, cuando Dios dice ciertamente morirán. Primero mueren espiritualmente, se desconectan de Dios, entonces ellos quedan sin protección, sin comunión con Dios, pues quedan muertos, quedan separados de Dios. ¿Sí? Y entonces, y ellos mismos experimentan la muerte física. Uno de sus hijos, al pasar un poco de tiempo, tuvieron 2 hijos, y pues el otro hijo mata a su otro hijo, su hermano, y pues experimentan la muerte física. La primera vez que experimentan el dolor, alguien decía, un dolor doble, porque el hijo asesino y el hijo muerto. Santo Dios, esa es la consecuencia del pecado que trajo hacia la vida de ellos. Fue terrible, imagínense, pónganse en el lugar de esa mamá, de Eva, uno de sus hijos asesinando al otro de sus hijos. Y así es como ellos experimentan la primera vez la muerte física. Amén. Santo Dios. Y pues así como un día pues también iremos allá. El tiempo es tan corto y es tan rapidísimo, mis hermanos, que de verdad a veces uno dice, tanto tiempo ha pasado, pues, ¿por qué si ni me di cuenta? De verdad que el tiempo es muy, muy corto, así que aprovecha tu tiempo, Josué. Porque cuando uno no lo aprovecha el tiempo a tu edad, y se da uno cuenta ya por la edad de 40, 45, 50, y dices, Dios mío, pues ¿en qué momento pasó? Pero ya pasaron esos años. Y gracias a Dios que aún tenemos vida, aquí estamos. Amén. Amén. Pero de que un día tenemos que ir por causa de este pecado. Amén. Amén. Ajá. Entonces, al morir espiritualmente, pues ya no nos podemos comunicar con Dios. Ni porque ellos dicen que platicaban con Dios cara a cara, Eva y Adán, y nosotros pues ya físicamente o estando en nuestro cuerpo natural, pues no nos podemos comunicar con Dios ni con el alma. Por eso es que el hombre está hecho en 3 partes. Ahí lo tenemos en Santo Dios, ya se perdió. Bendito Dios. Y el mismo Dios de paso santifique, creo que ese lo dice en Timoteo, ¿verdad? Tesalonicenses 5, creo yo. Tesalonicenses 5, Josué, búscate Tesalonicenses 5. Ahí podemos ver que el hombre solamente fue restaurado en su espíritu. O sea, nosotros nos podemos comunicar con Dios solamente, nuestro espíritu se comunica con Dios, porque nuestra alma y nuestro cuerpo pues no podemos ver a Dios. Tesalonicenses capítulo 5. 5:23. Versículo 23. ¿Qué dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Irreprensible. La palabra nos enseña que el ser humano es tripartito, o sea que estamos hechos de 3: espíritu, alma y cuerpo. Lo que fue restaurado cuando Cristo vino, lo que fue restaurado es nuestro espíritu, porque nuestra alma y nuestro cuerpo pues todavía ahí se siguen peleando, porque el cuerpo
pues quiere dormir, quiere ir a fiestas, quiere hacer otras cosas. Quiere El ver la alma tele. Quiere ver la tele. quiere ver la tele, quiere estar en su sillón. El cuerpo quiere eso. De la fiesta ya no, hermana. Pues no, usted ya no, pero ahí pregúntale al muchacho si no. Tanto juego que viene ahí ni siquiera me antes yo que voy a ver. Sí, no, o sea, los que no somos fiesteros, digo, me encuentro en eso porque pues, aunque andaba en el mundo, pues fiesta yo sinceramente muy poco, pero los que sí son fiesteros son cosas que todavía a ellos les llama la atención, Sí. ¿sí? Por eso es que el cuerpo y el alma se siguen peleando con el espíritu. Bendito Dios, ¿por qué? Porque el espíritu es el que fue restaurado para comunicarse con Dios. Amén. Amén. Entonces podemos ver ahí, dice en el 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. O sea, estábamos muertos. En el versículo 2, estábamos manejados por el maligno. Así dice la palabra. ¿Sí? Y en el versículo 3, éramos merecedores de la ira de Dios. Eso tenemos que tener bien presente. ¿Sí? Estábamos muertos, estábamos manejados por las corrientes de este mundo, que es el maligno, y éramos merecedores de la ira de Dios. Santo Dios. Por eso es que cuando venimos a Dios, cuando venimos a Cristo, pues le agradecemos porque merecíamos su ira, merecíamos la muerte, merecíamos el castigo, pero Él decidió no darnos ese castigo y nosotros quisimos recibir esa gracia. Amén. Amén. Esa gracia, o sea, ese regalo que Dios nos brindó. Bendito Dios. Entonces la fuente de la vida verdadera es Dios, por lo tanto, estar sin Él es estar muertos. O sea, no es posible vivir sin Cristo en este mundo, no es posible, no se puede. Amén. Amén. Aleluya. La causa de esta muerte es debida a nuestros delitos y pecados. Esa es la causa de la muerte del ser humano. ¿Sí? La palabra delito quiere decir cruzar un límite establecido. ¿Sí? Por ejemplo, pues ahí tenemos la colindancia con los vecinos, ¿verdad? Yo no puedo pasar a su casa porque les paso el límite, pues es un delito, ¿verdad? No puedo pasar a su casa, es un delito. Entonces, por eso dice delitos y pecados. Delito quiere decir cruzar un límite establecido o desviarse del camino correcto. Y por otro lado, el pecado tiene que ver con no dar el blanco o todo aquello que se aparta de lo recto y justo. Sí, por eso cuando juntamos estas dos palabras, porque aquí lo podemos leer juntos, ¿verdad? Vemos que Dios nos ve como rebeldes y fracasados. Y por supuesto, pues, este diagnóstico, amén, como no es fácil de aceptar porque, pues, derrumba el buen concepto normalmente que tenemos de nosotros mismos. Sí, por otro lado, cuando miramos a nuestro alrededor el diagnóstico del apóstol Pablo, pues parece coincidir con la realidad que nos rodea. Por ejemplo, nos resulta difícil pensar que alguien conocedor o sabio o intelectual que sea ateo. O sea, decimos, pero ¿cómo? Si ese sabe, si ese conoce, ¿por qué no cree en Dios? Amén. Y pues, pero él también está muerto en sus delitos y pecados.
Sí, vemos alguien que, pues mi hermana Anita dijera, no, pues yo como no veo tele, pues yo no admiro actores, actrices, o el más famoso que uno diga, pero ¿cómo es posible que también ese esté muerto en sus delitos y pecados? Pues la palabra dice que está muerto en sus delitos y pecados, aunque a nuestra vista veamos que esa persona sabe mucho, pero no sabe nada, porque está muerto en sus delitos y pecados. Amén. ¿Sí? Entonces, el círculo más importante del ser humano a la que Dios se refiere en su diagnóstico o en su valoración, o sea, no es el cuerpo, ni la mente, ni la personalidad, sino en nuestro espíritu. Bendito Dios. Y aquí tenemos que recordar una vez más las palabras del profeta Isaías. Isaías 59:2. Ahí está mi lector. Isaías 59:2. Vamos a ver. 59, capítulo 59, versículo 2. Así es, Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Santo. Santo Dios dice, pero vuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados, han hecho división entre Dios, o sea, han puesto una pared, una barrera entre vosotros y Dios. ¿Sí? Esos pecados nos han tapado que no podemos comunicarnos con Dios. Han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Eso es lo que dice la palabra. Aleluya. El pecado siempre está preparado inevitablemente para traer muerte. O sea que si uno vive en pecado, obviamente físicamente todos nos tenemos que morir, ¿verdad? Pero aquí se refiere muerte, separación de Dios. O separación de Dios por siempre cuando se muera. Bendito Dios. Podemos ver en 1 Timoteo 5:6. Sí, sí puedes leerlo. 1 Timoteo 5:6. Es muy interesante lo que dice. Primera, sí es primera, ¿verdad? Amén. ¿Acaso hay 5? Sí, ¿verdad? 5:6. Amén. ¿Puedes leer, Josué, por favor? 6. Bendito Dios. Dice, lo leo aquí. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Santo. Aquí podemos ver pues que el pecado siempre está preparado para la muerte. O sea que si uno peca o si uno sigue viviendo en pecado, pues está muerto, dice la palabra. Aquí habla un poquito de cómo el apóstol Pablo le dijo a Timoteo de cómo va a tratar la iglesia, a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a las jovencitas. ¿Sí? Entonces ahí el contexto del 6, el 5 dice más, la que en verdad es viuda, o sea, cómo se debe de tratar a las viudas, dice más, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega, o sea, sigue hablando de las viudas, pero la que se entrega en los placeres, viviendo, está muerta. Santo Dios, o sea que podemos ver aquí que el pecado siempre nos lleva a la muerte.
Amén. Sí, si queremos buscar una solución adecuada para el hombre, es necesario que previamente tomemos conciencia de la tragedia de la humanidad caída. El ser humano fue creado por Dios y para Dios. O sea, fue creado por Dios y para Dios. Y ahora está intentando el ser humano vivir sin Dios. El ser humano quiere vivir sin Dios. Sin embargo, Dios lo creó para que viviera para Él, para Dios. Bendito Dios. Santo. Aquí podemos ver mucho. Vamos a tocar otro punto. Estábamos condenados, dice la palabra. Pablo expresa por medio de una frase que provoca mucha hostilidad en nuestros días. Dice, éramos por naturaleza hijos de ira, así ahí lo que vamos leyendo, Efesios 2:3. Éramos por naturaleza hijos de ira. Esta expresión, hijos de ira, no se refiere a niños pequeños desobedientes, ¿verdad? Sino que se refiere, como hijos de desobediencia, se refiere a la raza humana por haber rechazado a Dios. Somos objetos de ira. Ahora bien, muchas personas rechazan esta idea, como les decía, de un Dios de ira. Por supuesto, no debemos pensar que la ira de Dios es como la ira del ser humano, como de nosotros. O sea, Dios sí se enoja, Dios sí se aira. Pero la ira de Dios no es como la ira de nosotros, no es como el enojo de nosotros. ¿Sí? No tiene que ver con su mal carácter, o sea, con el mal carácter de Dios, como nosotros tenemos el mal carácter, ¿verdad? Bendito Dios. Entonces dice, no es porque, bueno, pues ya me airé, ya me enojé, ahora me voy a vengar, o por matar, o por enemistad. No, o sea, la ira de Dios nunca es injusto ni es ilegal o caprichoso, sino que es una reacción inevitable frente al mal. Debemos notar que la ira de Dios no está enemistado con su misericordia y su amor, van juntos, están unidos en su carácter. Pero vamos a ver un poquito qué es ira de Dios, qué es el enojo de Dios. Amén. Amén. Bendito Dios. Que vamos a ver Sofonías. Ahí nos describe Sofonías 1:14. O sea, ahí nos describe la ira de Dios, porque si estudiamos qué es la ira de Dios, aquí nos quedaríamos horas estudiando, ¿verdad? Pero vamos a ver nomás unos 2 capítulos, 2 libros para definir qué es la ira de Dios. Y creo que con ese pues es suficiente, ¿verdad? Porque Dios sí se enoja. Sofonías 1:14. ¿Puedo leer? Amén. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. El 15. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Santo. Esa es la ira de Dios, ¿sí? Esa es la ira de Dios. Entonces, escuchamos, cercano está el día grande de Jehová. Amén. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. Hasta ahora el que dice, no, pues yo no creo en Dios, yo aquí solamente mis chicharrones truenan. Dice,
gritará, con la ira de Dios dice, gritará ahí el valiente. Amén. Día de ira, aquel día. Día de angustia, esa es la ira de Jehová, la ira de Dios. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Pues con este poquito, ¿para qué queremos más? Tremenda esta descripción de la ira del Dios viviente. Amén. Eso es lo que Dios dice. Esa es la ira. Por eso dice que estábamos bajo la ira, o sea, todo esto nos iba a tocar. Estábamos bajo la ira, bajo el enojo de Dios. Ahí hasta el valiente gritará. También en Hebreos nos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea que podemos ver que tenemos un Dios, es verdad, es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Si todo el mundo quiere pintar pues un Diosito amoroso, un Diosito bueno. ¿No ha escuchado mi hermana Anita usted que por ahí dice, no, pues es que Diosito es bueno, o sea, es que ese es de cariño, le digo. Dicen así la gente, ¿verdad? Sí. Diosito es bueno, Diosito es que Diosito no nos va a castigar. ¿Cómo nos va a castigar si es Diosito bien bueno? Así dice la gente. Sí, pero aquí podemos ver que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, es muy feo, dice, caer en manos de un Dios enojado, de un Dios de ira. O sea, no querramos ver a un Dios enojado. Santo Dios. Entonces, por ejemplo, como les digo, es un Dios justo. Esa era la condición que todos teníamos en aquel tiempo. ¿Sí? Si es que ahora, eso espero, que ya somos de Cristo, ¿verdad? Todos somos de Cristo, pues no tenemos de qué preocuparnos. Bendito Dios. Amén. Porque, ¿qué pasaría si en lugar de tener este letrero o ese letrero que ya se le cayó una letra que dice Cristo viene o santidad a Jehová? ¿Qué pasaría si tuviéramos un letrero en lugar que diga eso, que diga Dios te odia? ¿Usted cree que vendría la gente? No. Nomás de lejos lo vendría. Ay, no, pues es que ahí hay un Dios que odia. ¿Sí? No vendrían. Pero, sin embargo, los que no son de Cristo, o los que solamente les gusta venir a la iglesia, porque dice, ay, pues es que como que ahí se siente bonito, me siento bien, ¿sí? Y no se han rendido, o no han rendido su vida totalmente a Cristo, esa es su condición. No tan solo se siente bien porque se siente de bendición. Se siente bonito. Otra cosa es lo que ha hecho de nuestra vida, de mi vida, todo lo que he pedido, lo ha hecho, lo he cumplido, todo. Yo lo que estoy batallando porque yo no sé leer, no puedo como ustedes que están leyendo, pero yo lo quiero poner en todo lo que soy. No puede de lleno, pero lo que usted ha escuchado dice, pues lo pone en práctica. Eso es lo mejor, porque, ¿cómo se llama? Pues sí, leer es verdad que no puede saber más allá de su parte, pero puede hablar usted con Dios, usted escucha, ahora sí que lo poquito que alcanza a entender, pues, ¿sí? Entonces, pero los que no tienen a Cristo,
Los que no tienen a Cristo, aquí como nos dice que estábamos bajo la ira de Dios. Entonces los que no tienen a Cristo tienen esa condición, o sea, su condición es esa. Están muertos espiritualmente. Están manejados por Satanás. Así dice la palabra, que todo este mundo está manejado por Satanás. ¿Sí? Entonces son merecedores de la ira de Dios. Eso es tremendo. O sea, nadie quiere escuchar eso. Todos quieren escuchar que Dios es amor. Pero sin embargo la palabra de Dios, eso es lo que nos dice ahí en el verso 3. ¿Sí? Eso es lo que nos dice, ¿no? Pues por razón digo, ay, ¿dónde estoy? Pues ya estoy otro lado. ¿Sí? Entre los cuales dice también, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero los demás, los que no tienen a Cristo, pues esa es su condición todavía. Viven bajo la ira de Dios. O sea, Dios está enojado con ellos. Pero si vienen a Cristo, pues Dios los recibe. Eso es lo que dice la palabra acá. Como que a veces eso choca con nosotros, con lo que pensamos o con lo que creemos. Pero esa es la falla de que a veces nada más creemos de una sola parte de Dios. Dios tiene muchas cualidades. Tiene amor, tiene misericordia, es bondad, pero también se enoja, también se aira con los que dicen, no, pues hay gente que dice, no, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada. Entonces, bueno, están bajo la ira de Dios. No quiere conocer a un Dios vivo, un Dios que ha hecho todas las cosas que vienen. Sí, Amén. y tendrán su parte, pues así dice la palabra. Entonces éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios, o sea, ya podemos ver ahí nuestra situación, ¿verdad? Pero Dios en el verso 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Ese es el impresionante regalo. ¿Sí? Que Dios es rico en misericordia para todo el que crea. Ahora estamos, y el que quiera, ahora estamos bajo la gracia para todo el que quiera y crea, puede escaparse de la ira de Dios. Pero Amén. el que no quiere, pues ya ellos. Exactamente. Amén. Sí, pero nosotros, ese es el regalo impresionante que Dios nos ha dado. Bendito Dios. Entonces ahí podemos ver que el apóstol Pablo establece esa diferencia entre lo que éramos por naturaleza y lo que hemos llegado a ser por gracia. Amén. ¿Sí? El origen de nuestra condición de hijos de ira, o sea, este es el mismo argumento en el capítulo, en Romanos, en los primeros capítulos de Romanos 1, 2 y 3, ahí habla de la condición también del ser humano. ¿Sí? Entonces dice que pues también por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Y ahí dice que todos pecaron en Adán y por las transgresiones de uno la condenación vino a todos los hombres. Ahí nos dice en Romanos, todos los hombres traemos esa naturaleza caída cuando nacemos. Si se manifiesta esa naturaleza caída. Porque a veces decimos, no, pues es que es un niño, no sabe lo que hace. Pero si se dan cuenta, un bebé, si no le hacen caso, hace su berrinche. Y dice, pero ¿de dónde aprendió si tan chiquitito? Porque por naturaleza, eso viene de nuestra naturaleza caída.
¿sí? O un chiquitito, o sea, un chiquitito, apenas si aprende a hablar, y más si los papás bien mal hablados, pues el bebé, ni se diga. ¿Sí? Exactamente, aprende. Aprende rápido, ¿por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano, la naturaleza caída. Si a veces dicen, no, es que los niños no mienten, no, los niños sí mienten, porque de repente dicen, no, pues si no, pues es que, no, era mentira, ¿sí? Simplemente que no pueden sostener su mentira, pero sí, o sea, ¿por qué? Porque ya venimos así, venimos con esa maldad. Sí, por eso es que los papás allá afuera dicen, no, pues es que no sabe lo que hace mi niño, está chiquito, no sabe lo que hace. Si no lo corrigen de esa edad, que no le dice con ellos. si no lo corrigen, pues imagínense, ya de grande. Entonces, pues, sí, ¿saben por qué? Porque nuestra naturaleza es caída, así nacemos. Con esa maldad, con ese pecado. Bendito Dios, esa es nuestra condición. Pero Dios dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Estábamos muertos y nos ha resucitado con Cristo. Éramos esclavos y nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales. Nos ha sentado en una posición de honor y poder, o sea, de lo que éramos y de lo que somos ahora con Cristo, de lo que éramos sin Cristo y de lo que somos con Cristo. O sea, eso es de agradecerle a Dios, eso es lo que Dios ha hecho. Amén. Amén, eso es lo que Dios ha hecho. Bendito Dios. Cuando Pablo describe esa salvación o nuestra unión con Cristo, cuando dice nos dio vida juntamente con Cristo, está hablando de cuando nosotros venimos a Cristo, nos unimos con Cristo, somos uno solo con Cristo, ¿sí? Y juntamente dice con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es hermoso de verdad, y pues no por nuestras obras, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por gracia somos salvos. Amén. Amén. Bendito Dios. Así que esto es como el fundamento del cristiano. Esto es nuestro fundamento importante. Este hecho que todos hemos sido beneficiados, lo que hemos recibido a Cristo, lo que hemos recibido o esta virtud o nuestra unión con Cristo. Bendito Dios, es lo que realmente distingue al verdadero cristiano. Dice la palabra de Dios también que el que está en Cristo, nueva criatura es el que distingue al cristiano, está en Cristo. Sí, y el apóstol Pablo, cuando describe esta unión a partir de la resurrección de Cristo, ¿sí? Entonces dice, si habéis muerto con Cristo, es importante señalar todo esto. Amén. El verdadero creyente no es solo aquel que cree que Cristo murió por sus pecados, sino el verdadero creyente es aquel que muere con Cristo. ¿Sí? Con Cristo, dice el apóstol Pablo, estoy juntamente crucificado. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Eso es lo que quiere decir. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Búscame Gálatas 5:24, Josué. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces no solamente creemos de que Cristo murió y resucitó y ya, sino que el verdadero cristiano es que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Amén. Solo el versículo 24. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Más abajo ven que dice 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta ahí. Amén. Hasta ahí.
exige de nosotros. Santo. Entonces, podemos ver que Dios es el que ha propiciado nuestra salvación, es el que ha iniciado nuestra salvación. Bendito Dios. Entonces, anteriormente nosotros estábamos muertos, por lo tanto éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No había ninguna obra que pudiéramos hacer, ningún mérito que nos ayudara a obtener la salvación. Todo lo recibimos como un favor inmerecido de parte de Dios por medio de la fe. No hay lugar para ninguna glorificación humana, o sea, no hay lugar para decir, no, pues es que yo hice esto, hice aquello. No hay lugar para ello. Sí, porque toda la gloria le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Sí, por eso el apóstol Pablo ahí en 2:7 añade, dice que nos salvó a fin de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Sí, cuando Dios levantó y exaltó a su Hijo, demostró la supereminente grandeza de su poder. Amén. Pero cuando nos levantó a nosotros, demostró también las abundantes riquezas de su gracia. Ahora somos evidencias vivientes de su bondad. Amén. Amén. Somos esa evidencia de su amor, de la bondad de Dios. Bendito Dios. Entonces, no solamente somos salvos, también tenemos que demostrar, ahora sí tenemos que demostrar nuestra salvación ahí como acaba en Efesios 2:10, ¿sí? Porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Entonces Pablo nos explica con claridad que somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, la verdadera salvación siempre produce frutos. Tenemos que tener frutos para que se vea de verdad que somos salvos. Así que aunque no somos salvos por obras, sí que hemos sido creados en Cristo para buenas obras. Amén. Amén. Ahora Pablo termina diciendo, bendito Dios, al principio, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Pero ahora que hemos resucitado con Cristo, Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas, para que andemos en ellas. Santo Dios. Entonces, el verdadero cristiano también tiene que demostrar con sus frutos de arrepentimiento. Bendito Dios. No, las buenas obras, pues Él los preparó para que anduviéramos en ellas. Bendito Dios. Ahí terminamos, mis hermanos, Dios les bendiga.